Elvin dijo muchas cosas importantes y hizo la comparación, o trajo aquí la comparación que hizo el periódico hermano Listín Diario. Y yo le decía a Elvin cuando él terminó que esas mismas promesas que resaltaron en el Listín Diario no solo son del 2023 o 24, sino que en el discurso del 22 estaban exactamente igual. Porque yo me detuve. Esas son las que se prometieron en el 24. Las que se prometieron en el 24, exactamente, también las prometieron en el 22. Sí. En el del 22 exactamente están esas mismas promesas. Ustedes pueden hacer el ejercicio y buscarlo, pero un discurso muy largo. Entiendo que no era necesario hacer un discurso de más de 2 horas porque no habían tantas realizaciones que mostrar. Yo creo que uno de los temas más importantes y que se llevó muchos aplausos, lo de Pomier, que ya lo comentábamos más temprano, y también él hablaba que no entendí, y no sé, en estos días hablábamos de que se está alineando al gobierno de Estados Unidos, pero el presidente dijo que firmó un decreto que trata a los miembros de las bandas haitianas como terroristas. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el impacto que tiene eso en la República Dominicana con el tema de la frontera? Él quiso ahí como meter su tema del nacionalismo, que siempre genera grandes aplausos, pero al final, de manera pragmática, ¿qué representa eso para el país, para la situación que tenemos con la frontera? Él ahí resaltó el débil apoyo de la comunidad internacional con la situación de la vecina nación Haití, que para nadie es un secreto, y ese siempre ha sido su discurso. Pero ese decreto que él dijo que firmó, yo no lo entiendo. Me encantaría que me expliquen qué significa y qué representa eso para la seguridad nacional. O sea, poner mediante decreto, llamarle terroristas a las bandas haitianas que siempre han estado ahí, no lo entendí. Me preocupó también cuando habló de educación, porque antes de ayer decíamos aquí que no habían como muchos logros que exhibir en el área de educación, y eso no es un secreto para nadie. Todo el mundo sabe que la educación lamentablemente ha fracasado, que ese 4% que se está destinando al Ministerio de Educación ha ido a un saco pichado. Y el presidente dice que estamos mejor que nunca en matemáticas y lengua española. Y yo me digo, pero ¿en atención a qué? Dice el presidente que estamos mejor que nunca en matemáticas y lengua española. Si nuestros estudiantes no tienen... o sea, usted le pregunta a un estudiante y no tienen capacidad analítica de nada. O sea, la educación está peor que nunca. La calidad de la educación está peor que nunca. Usted sentarse y mostrar ahí como un logro que hemos mejorado en educación, de verdad que a mí me preocupa. Y me preocupa porque si él entiende que las cosas van bien, entonces no va a hacer nada para mejorarlo. Porque si por el camino que va bien, y fue una declaración que el presidente dio hace como 2 meses, que la educación estaba bien y que iba por buen camino cuando estaba el ministro Ángel Hernández, entonces me preocupa esa visión que tiene de lo que él llama supuestamente bien. Los grandes ausentes de este discurso, las obras que el presidente prometió. Habló muy poco de las obras públicas, a pesar de que el ministro saliente resaltaba una cantidad importante de obras que inauguró y que dejó en proceso. El presidente no habló del metro, no habló de la carretera del Ámbar, que la mencionó en todos sus discursos, no habló de las circunvalaciones. O sea, no habló de las grandes obras que se están haciendo a nivel de obras públicas, no habló. Sí habló de las obras de agua, del INAPA, que se inauguró en esta semana, pero me parece que de las grandes obras pendientes y que prometió, no se refirió a ellas, y eso es el resultado de la baja inversión pública que ha habido en los últimos años. Yo estaba conversando ayer con un economista y él decía que de cada 100 pesos se están invirtiendo 6 pesos en obras públicas. Entonces, cuando usted analiza esa cifra, usted entiende por qué es que las obras están paradas. Al final, el problema no era del INE, o sea, el problema no es del INE, el problema es que no hay dinero, no se está destinando el dinero para las obras públicas. Y le va a pasar lo mismo al nuevo ministro si el gobierno central no destina los fondos suficientes para que se hagan las obras públicas. El discurso del presidente lo sentí como con pocas promesas. Ustedes saben que por lo general los presidentes se acostumbran en ese escenario a prometer, y sentí que el presidente hizo pocas promesas de cara al año, a este año 2025, sino que se quedó en lo mismo. O sea, es como
un discurso repetitivo de sus 4 años, habló de la transparencia, que de verdad la transparencia en esta administración ha dejado mucho que desear, el tema de la corrupción y la impunidad, o sea, tú me hablas de transparencia, pero según las mismas estadísticas, como nunca antes, las instituciones públicas están negando información a la prensa. Cuando usted va y solicita información por libre acceso a la información de cada institución, se la ponen en China y no se la quieren entregar y le dan vueltas y vueltas y vueltas. O sea, la transparencia en la práctica no es real. La bandera de la transparencia que siempre nos han querido vender no es real. O sea, no es un tema que usted debe asumir en un discurso porque en la práctica no ha sido así. Entonces, en líneas generales, yo creo que fue un discurso cansón por demás, innecesario en muchas cosas porque fue repetitivo. Repitió lo que ya había dicho en ocasiones anteriores y decir de la oposición que me sorprendió que respondió a tiempo, que se tomó, me enteré de que la noche anterior ya ellos se habían reunido y habían tomado la decisión de salir a tiempo a responder el discurso y eso está bien porque cada quien tiene que jugar su rol. Cada quien tiene que jugar su rol como oposición y contrarrestar esos datos que la gente no se detiene a analizar. Algo que pude notar fue como la baja audiencia. Yo creo que la gente ya le ha perdido el amor, el respeto a lo que significa un discurso de rendición de cuentas. La gente ha dejado de creer. Porque en un momento yo veía el mismo live de presidencia, 500 personas viéndolo y antes la gente se tomaba el tiempo para escuchar qué decía un presidente, pero la gente se ha decepcionado tanto históricamente, no hablo solo de este presidente, sino que todos cogen ese escenario para maquillar cifras y hablar de un país que no se parece al que estamos viviendo y la gente ya ha dejado de creer y cuando usted va a la calle y le pregunta, se da cuenta que a la gente no le importa ya lo que se dice un 27 de febrero en el Congreso Nacional porque nos tienen acostumbrados a mentiras, a engaños o a maquillar, vamos a decir que no a mentir, sino a maquillar las cifras que se nos dan, que no son reales porque cuando uno se pone a contrastar, a buscar, a documentarse, se da cuenta de que no es así como se pinta. Entonces yo creo que en líneas generales fue un discurso agotador, más de lo mismo, con pocos logros que exhibir y pocas promesas que hizo el presidente de cara a este año 2025, porque es que yo creo que ya ellos se le acabó como la capacidad, como que llegaron a su tope y ya no hay más por dónde tirar. Entonces esa es la resultante de un discurso que no tenía mucho fundamento. Panorama FM 96.9